Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor jefe. Gracias por su comparecencia. Quisiera comenzar preguntándole, cuando usted toma posesión, si pudiera describirme los aspectos, de manera general, que usted observaba en toda la materia de formación profesional para el empleo, que eran mejorables, y cuáles eran aquellos otros que a usted le preocupaban como asuntos o cuestiones a corregir. Quizá en la exposición inicial he incidido en ello de una forma más general, ¿no? Pero fundamentalmente me remito a eso. Es decir, nosotros, a mí lo que creo que se puede mejorar es todo lo relativo a la... Es decir, distinguimos dos campos, un campo más de diseño de las políticas públicas y un campo más de los procedimientos. Entonces, lo mejorable desde el punto de las políticas públicas, para mí lo fundamental era la integración. Es decir, la integración de todas las políticas activas de empleo y de todas las políticas públicas en un sistema común que se comunicara. Por eso, para mí, era fundamental el análisis funcional de la formación y cómo se podía conectar, por ejemplo, con la orientación, no a través de los técnicos que hicieran ad hoc un procedimiento para que el que es orientado o él tiene un IPI dirigido a la formación tenga esa formación, sino que eso lo hiciera automáticamente los sistemas que teníamos en ese momento. Por ejemplo, GEFOC en ese momento no era capaz de dar ese servicio, había que definir una plataforma, pero para eso tenemos que hacer previamente un análisis funcional, que es uno de los cometidos que le di a uno de los servicios. Análisis funcional para que nuestros sistemas estuvieran integrados, pero que también se pudieran integrar con otras políticas activas de empleo, en particular con la orientación, porque entiendo que era lo que más coincidía con la formación. Respecto a temas políticos, la planificación era algo que me preocupaba y por eso orientamos toda la resolución del año 2010 de investigación e innovación en FPE a medidas que nos ayudaran a la planificación, y para eso pues le pedí que, de hecho, la resolución, si ustedes no sé si la tendrán, en la resolución en la convocatoria de esas ayudas viene muy detallada qué tipo de productos se van a subvencionar. No es la genérica de queremos productos de planificación y evaluación, no, sino que se dice concretamente que queremos, por ejemplo, pues una metodología para la acreditación de competencias en turismo, dependencia y en nuevos sectores donde sea necesario. En materia de sectores con necesidades de cualificación, es decir, entre estos sectores, cómo vamos a hacer, cómo podemos detectar una metodología, necesidades de cualificación en el sector cultural, en el ambiental, en el agroalimentario, en el de la logística y distribución, etcétera. Quiero decir que intentamos poner en marcha medidas que nos ayudarán a mejorar sobre todo la planificación. Es cierto que la evaluación la dejábamos para la convocatoria del año siguiente. Entonces, si no le entiendo mal, una de sus preocupaciones era eso, tener una mayor calidad en la información respecto a los resultados que se estaban obteniendo para poder orientar mejor a futuro las políticas públicas. La cuestión previa, antes de poder evaluar, es tener la información. Y tener la información pasaba por tener conectados los distintos sistemas. Se lo pregunto porque una de las cosas que nos han llamado la atención, y a ella, a la dirección central, han remitido muchos de los comparecientes de las distintas provincias, era que cuando se publicaban con un, digamos, retraso de año y medio, 2 años, los resultados en Argos de la formación y de la inversión en formación, siempre en todos los estudios e informes publicados se ha excluido, por ejemplo, y no entendemos el por qué se excusaba así, los resultados de aquellas subvenciones que llevaban compromiso de contratación, y se decía que era para no estropear la estadística, ¿no? Entonces, la pregunta va dirigida a si realmente era efectiva esa publicación en Argos de esos datos con tantísimo retraso, y si la Dirección General también los obtenía con tanto retraso, o había, digamos, un automatismo que sí hiciera realmente a la Junta disponer de esa información, de los resultados efectivos, y quién decidía que se excluyeran, por ejemplo, esas informaciones. Bueno, la decisión estaba en la metodología que desarrollaba Argos. El motivo, yo creo que el motivo es, yo creo que se puede entender. El motivo es, si en los cursos con compromiso de contratación hay una obligación por parte del beneficiario de contratar al menos al 60% de esos, de los participantes en el curso. Claro, si uno cuenta con esa, va a elevar artificialmente desde el punto de vista de la eficacia de la formación como tal, de la formación profesional como tal, sin que haya un compromiso, es decir, sin que haya un compromiso adicional mediante,
podía falsear los datos o podía elevar artificialmente ese dato de cumplimiento. Claro, si un curso con compromiso de contratación lleva a la contratación del 60% de los participantes y en uno normal, es decir, que no tiene compromiso de contratación, es el 30%, tendríamos que la formación profesional para el empleo tiene el exitazo, bueno, el 40%, pues tiene el éxito de que el 50% de los participantes son finalmente contratados. La realidad es que la formación como tal es el 40%. Los otros son, es que está obligada la entidad a cumplir un determinado parámetro. Así las cifras, por ejemplo, de compromisos de contratación y cumplimiento se automatizaban y se disponía por parte de la Junta de Andalucía de, digamos, el grado de cumplimiento en esa materia. Perdón, es que... Aún así, Sí. desde la explicación que me está dando, para evitar, digamos, que estadísticamente y en el muestreo se pudiese decir, la formación es un éxito al 60%, no, se lo estoy entendiendo, se saca desde el punto de vista del muestreo y de la estadística y de la información aquella categoría que lleva implícita la contratación obligatoria por la subvención para no falsear. Hasta ahí, perfecta la explicación y lo entiendo. La pregunta es, respecto al control que existía o debiera existir de ese compromiso de contratación, ¿quién manejaba eso? Y si esas cifras, se disponían de ellas con cierta seguridad. Eso ya no era un tratamiento estadístico, eso ya era el seguimiento administrativo del expediente. Por tanto, era el órgano gestor quien tenía, en este caso, el servicio correspondiente. Sabe que los cursos con compromiso de contratación, la verdad es que mayoritariamente eran a nivel provincial. Pero en cualquier caso, esa información, era ya información administrativa, no información estadística, y llevaba al proceso de liquidación, pues se comprobaba si estaban o no. El control se hacía con la aportación de los contratos por parte de la entidad beneficiaria al final, es decir, dentro del proceso de justificación, con la aportación de esos contratos. Y si antes le he preguntado, pues cuando usted llegó, que nos explicara los aspectos que usted creía que era necesario mejorar o coordinar, como nos ha explicado, cuando usted salió, ¿qué, aspectos se quedaron sin mejorar o, en su opinión, qué defectos se seguían apreciando en esta materia de formación para el empleo? Bueno, yo lo que pedí cuando me fui fue a los jefes de servicio que prepararan ese informe de Estado, los mismos que pedí cuando llegué, pues los mismos que prepararan, y pedí leerlos para ver si estaba más o menos, en fin, si tenía yo algo que aportar. En general me pareció que estaban correctos y creo que hacen una buena descripción de aquellos temas que estaban en curso y que, bueno, yo tampoco soy nadie para decirle al director que viene lo que debe hacer, lógicamente. Pero en general usted quedó satisfecho con los logros, digamos. Bueno, creo que fue un año en el que tuvimos un trabajo duro, arduo, y que hubo toda la intención y que, bueno, pues la evaluación ya de resultados, pues una cosa, pues bueno, no siempre sale todo como uno espera. Bueno, sí, pero que el esfuerzo se hizo. Se lo digo porque la siguiente pregunta va encaminada a la explicación del cese. O sea, usted está desarrollando, si no recuerdo mal, su actividad hasta 31 de mayo de 2011. De 2011, bien. O sea, que se le hace un encargo por parte del consejero, se hace una labor o un esfuerzo para ir unificando información, para, digamos, mejorar la gestión. Y por lo que nos está contando usted, efectivamente se logró, se avanzó bastante en esta materia de formación y, digamos, en el compromiso encomendado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿usted tiene alguna explicación de por qué luego la formación cesa repentinamente? Si se supone que habíamos mejorado los sistemas de control, los sistemas estadísticos de información para saber hacia dónde deberían de ir encaminadas las políticas públicas. Bueno, estos son ya casi más en el ámbito de la opinión que otra cosa. Yo lo que trato de reflejar es que hay instrucciones que salieron, es decir, por ejemplo, para mí era fundamental que el análisis funcional que se había hecho de los sistemas de información derivara a una instrucción de seguimiento. Claro, tú puedes hacer una buena instrucción de seguimiento cuando tienes un buen sistema de información que da soporte a ese seguimiento. Tú puedes hacer una instrucción de seguimiento magnífica que luego no puedes aplicar porque no tienes los medios para poder hacerlo. Entonces, había que hacerlo desde el principio. Ahí, bueno, pues yo desgraciadamente pues estuve el tiempo que estuve y ya le he indicado qué instrucciones salieron y cuáles no salieron, qué órdenes salieron y qué órdenes sé que salieron, aunque fuera con posterioridad. En fin, que no quiero tampoco entrar en la cuestión de opinión porque, bueno, supongo que también se encontraron con otras dificultades, es decir, que todos los directores generales, pues me imagino que tuvieron
tuvieron un trabajo también duro. Claro, pero yo se lo pregunto porque parece que objetivamente la cosa quedó bastante bien enfocada. Desde el punto de vista del análisis de la estructura en general de la consejería, de qué se estaba haciendo con formación para el empleo, todos los sistemas de información y de control que se habían implementado, bueno, digamos que analizados o con la descripción que nos está usted haciendo del esfuerzo que se hizo, aquello quedó bien enfocado. Claro, desde el punto de vista, ya le digo, que aunque yo sí le estoy preguntando una opinión, sí quiero que me ayude a saber si objetivamente estaba todo bien puesto o con un funcionamiento bastante adecuado y correcto a lo que se pretendía. En gran medida a mí lo que me correspondió es casi hacer un diagnóstico, es decir, y poner algunas medidas si logramos avanzar y cumplirlas, en otras no. También pusimos las bases para que, de hecho se aprobó también después, con el segundo plan de formación profesional en Andalucía, se aprobó un marco estratégico con los objetivos que se marcaba para la formación y con una batería de indicadores que hicimos para hacer el seguimiento, incluso pues la memoria económica, en fin, que había también un marco 2011-2015 que establecía esa formación. Yo quizá me preocupé mucho en que esos marcos estuvieran. Luego cada cual pues se encuentra también una situación y unas condiciones. Desde el punto de vista técnico, del funcionamiento de las políticas públicas, desde el punto de vista técnico, ya no desde las perspectivas de deseos económicos o políticos, desde el punto de vista técnico, esto estaba bien implementado. Y había quedado más o menos, tras su actuación, encarrilado, digamos, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que, en mi opinión, yo creo que habíamos hecho un diagnóstico correcto y que habíamos aplicado medidas que podían que podían funcionar o no, porque también cuando hacemos el análisis de muchos de los problemas que vemos, el equipo que pone en marcha ese proceso anteriormente no lo hace con la voluntad de que salga mal, sino también lo hace con la voluntad de que salga bien. Mi tarea fue, oye, esto no está funcionando como debería o tan bien como debería, hay que mejorarlo. Supongo que muchas de las cuestiones que yo dejé o que pudieron quedar encarriladas con mi propuesta, pues muchas de ellas quizás ha habido que retocarlas después o ha habido que revisarlas después porque no han dado el resultado esperado. Claro, pero en general lo que yo quiero saber es eso. En general las políticas públicas de formación profesional para el empleo parece que funcionaban. Lo digo porque es que aquí todavía no ha venido nadie, y tampoco es su función, evidentemente, como director general, que nos haya conseguido explicar la razón de que de pronto se cortaran de manera radical. Claro, muchos comparecientes están hablando del esfuerzo del personal, apreciable y encomiable, los recursos existentes, la labor de información. Usted nos ha explicado ahora mismo la conexión que se hizo y, claro, dice, vale, perfecto, se hizo un esfuerzo considerable. Quedó encarrilado más o menos el funcionamiento de la Administración en esta materia. Pero la pregunta es, pues si todo estaba funcionando bien, ¿qué razón, si no hay razones técnicas objetivas, fue la que justificó que la formación para el empleo en Andalucía desapareciera? Es decir, parece ser que no hay razones técnico-objetivas para haber cesado en la misma. No había ningún fallo estructural o ninguna cuestión que dijera, verá, esto es insostenible. No, por lo que nos está contando es, se apreciaban defectos, se corregían, se coordinaban las políticas de información, seguimiento, estructuración de todo el sistema para que además fuera cada vez más productivo y más eficiente en cuanto a la formación para el empleo. Y, insisto, apreciable la labor de todos, pero claro, luego llega 2012-2013 y se corta. Claro, la razón de ese corte, de ese cese, objetivamente parece ser, por lo que usted está describiendo acerca de los trabajos realizados, no existía, ¿no? Yo no lo puedo saber, es decir, la información cuando se toman decisiones... Entonces voy a terminar con una sola pregunta. Usted cuando cesa en el cargo, que ya nos ha explicado que eran, digamos, motivos personales y referidos a lo mejor a cuestiones políticas de carácter general, nacionales y tal, ¿usted supuso o se llegó a imaginar que se interrumpiría tan bruscamente la formación profesional para el empleo? Yo tengo que decir que que el proceso en el que estoy, por ejemplo, y personalmente incluso en curso, pues para mí fue una sorpresa. Para mí no tiene correspondencia con la impresión que yo tenía. No puedo ir más allá de eso, no porque tenga consecuencias o otra cosa, simplemente que en muchos casos me ha dejado sorprendido. Muchísimas gracias.